y tú vienes por la autopista y te empiezas a escuchar, y con el número 272 de Venezuela, con la menor en la historia, Caracas, Venezuela, no sé qué, va llegando y lo estás escuchando casi una hora antes de tu llegar. ¡Qué emoción! Y empiezas tú, esa es la hora más rápida. Ese es el rato, o sea, que se te va, empiezas además a llorar, porque empiezas a escuchar, y de Venezuela, Gabriela Castro, se te paran los pelos así, la más joven, además yo no sabía que era la más joven en la historia. El Ironman es la prueba más exigente del triatlón, teniendo 3.86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie. Esta carrera tiene un tiempo límite de 17 horas, un tiempo promedio de 12 y el tiempo récord actual registrado que es de 7 horas, 12 minutos y 12 segundos, logrado por el triatleta noruego Kristian Blummenfelt en el Ironman de Cozumel en el 2021. Los triatletas que compiten en esta distancia deben entrenar fuertemente durante meses para poder cubrir los tiempos que requiere esta prueba, recorriendo grandes distancias de natación, ciclismo y carrera a la semana durante un mínimo de 1 o 2 años, tanto a nivel amateur como profesional. Pero, ¿y por qué estamos conversando sobre todo esto? Pues porque en 1989 y con tan solo 19 años, la venezolana María Gabriela Castro se convirtió en la persona más joven en la historia del Ironman. Primera mujer venezolana con récord Guinness como la participante más joven en la historia. Mujer venezolana que participaba en el triatlón más importante del mundo. Y lo que sería algo de una sola vez en la vida, se convirtió para ella en un reto de 7 participaciones en Hawái, Japón, Lanzarote y Nueva Zelanda, ganando el primer lugar en el Ironman de Lanzarote en la categoría 18-24. Hoy en día hay muchos Ironman, pero en 1989 existían solamente 5 en el mundo. Hawái era y sigue siendo el evento más importante. Y por esto la traemos hoy aquí, para rememorar esta hazaña y resaltar el valor de la mujer deportista venezolana. Gaby se desempeña como coach de natación y profesora de stand-up paddleboard en el Club Puerto Azul en La Guaira. Niños y adultos aprenden de esta gran maestra, que además lleva adelante un interesante programa de entrenamiento para los niños y los jóvenes de Naiguatá en el estado de La Guaira. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Y nuestra identidad de marca ha sido diseñada por Valesca Belisario. Arte, diseño, vanguardia e innovación. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano por sumarse a este proyecto. Agradecemos a La Buró, un lugar donde la creatividad, el arte y el talento se agrupan para transformar grandes ideas. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Ay, bienvenida! Gracias. Gracias a ti por venir, por tomarte ese tiempo de subir desde Naiguatá. María Gabriela Castro. Gaby. Todo el mundo te dice Gaby. Bueno, la verdad todo el mundo me dice pelúa. ¡Qué belleza! Gaby, mira, eres un personaje súper especial porque además es la primera vez que entrevisto a alguna deportista, ¿no? Me encanta además que sea mujer. Y me encanta que hayas sido quien genere esta ruptura en la línea editorial, ¿no?, del podcast, porque siempre trabajamos con cultura, artes visuales, música, esas cosas, y introducir a una deportista es un reto, particularmente para mí. Es un reto porque no me preguntes de qué vamos a conversar, pero tienes mucho que contar. Tú fuiste la primera mujer más joven, tienes récord Guinness, en hacer el Ironman. Y eso fue a los 18 años. Cuéntanos eso
cuéntanos cómo empezó esta locura de hacer en el 89. En el 89, sí. Ajá. Bueno, yo venía del deporte desde chiquitica, de la natación, precisamente desde que tenía 6 meses de edad siempre estuve en deporte. Y bueno, una cosa te va llevando a otra, porque cuando eres deportista la gente cree que eres como un superhéroe, entonces te empiezan a invitar a todo, ¿sabes? A navegar, a pasear, ellos creen que tú eres capaz de todo. Y a veces tú mismo te lo crees y a veces no tanto, pero terminas de verdad, mira, vente, vámonos, a mí me invitaban, vámonos al Pico Bolívar, y yo me iba al Pico Bolívar sin haber escalado. Bueno, ahora tienes que agarrarte aquí, ponte estos crampones, ¿qué? O sea, la gente te empieza a invitar a todo. Y un día estoy en Puerto Azul. Yo había conocido antes, unos años antes, a Francis Terán, que hacía triatlones. Claro. Y había visto, ella en esa época vivía en el tanque de agua de su propia casa, porque estaba alquilada, su familia no estaba acá. Y eran fotos. Yo había visto solamente fotos, yo nunca había ido a un triatlón. Y en Puerto Azul tengo la oportunidad de hacer mi primer triatlón. En Puerto Azul fue como que yo comencé todos mis deportes, ¿no? Y sin haber hecho uno, yo digo, bueno, pues estoy en mi casa, yo me voy a inscribir. En Puerto Azul uno se mete mucho a participar en las cosas. Y así fue como yo comienzo el triatlón. Y en vacaciones, estando en Puerto Azul, vienen otros amigos míos, un socio del club que era triatlonista y habían ido al Ironman anteriormente, que es Tony Azós. Estaban Tony Azós, Pablo Santa Catalina, estaba Antonio Aspiros y Raúl Doejo. Y me dice, chama, Tony me dice, pero tú tienes biotipo para hacer Ironman. Y yo, biotipo para hacer Ironman. Entonces, ¿sabes cuándo se te queda algo así? Sí, no había sí, Google, sí, yo no sabía lo que era un Ironman como tal. Y empiezo, yo soy muy terca, y empiezo a entrenar, pero claro, hay que correr los 42, y yo no era corredora, yo venía de la natación. De hecho, mi primera carrera había sido en ese triatlón en Puerto Azul, yo nunca había corrido 10 y la primera vez que los corrí fue en mi triatlón. Pero era muy fuerte, yo venía del mundo de los aeróbicos y era muy fuerte. Entonces tenía la resistencia y la capacidad pulmonar, venía de la natación, o sea, me era como cómodo. Y la ultradistancia pues me gustó, y empecé a entrenar. Mi idea era ir en el 88, pero yo no tenía la madurez de carrera quizás. Y al final en el 89 decido lanzarme. Y llamo una noche antes a Tony. Y le digo, mira, ¿tú sabes qué, chamo? Mañana me voy a Hawái. Dice, ¿qué? Sí, mañana me voy a ir a hacer el Ironman. Pero 2 años después. Y me dice, no, ya va. Tú te quedas ahí, yo voy para tu casa. Yo voy para tu casa, pero voy para tu casa ya. Y se viene para mi casa y abajo en el estacionamiento y en el jardincito me cuenta cómo voy a correr mi primer Ironman. Pero así como que yo te diga, bueno, mira, tú vas a agarrar. Y él me dice, vas a tomar agua en todos los aprovisionamientos, vas a hacer esto. Y en el mejor cálculo, o sea, nosotros sacamos, el Ironman lo cierran a las 17 horas. Y dijimos, el tiempo límite. El tiempo límite, si no llegas, ellos te van retirando de la carrera si ven que no vas a llegar, para que no pases por ese momento de no pasar la meta. Y lo otro, no tienes medalla, no estás en los registros, no lo hiciste. Pero qué ¿no? bueno, O sea, estás descalificado. Qué bueno eso que dice de que te van retirando antes de que tú llegues a la meta, sí, para no tener ese sentimiento de frustración. No, es que te van retirando desde el principio, desde la natación. Si ya no cumples con un tiempo, te retiran. Si ya no cumples con un tiempo de ciclismo, y si en la carrera ya ellos van viendo, ellos ya por manga te van sacando y después ya te retiran totalmente. Y yo logro pasar, y nosotros habíamos sacado 16:59. Dice, bueno, si te va muy bien corriendo algunos pedazos, caminando otros, puedes hacer 15:30. Y al final me sentí buenísimo. Me pareció una broma de locos, pero me sentías que estabas en capacidad de hacer. Hice 13 horas y media y me sentí, pues además llegué bien, no llegué arrastrándome ni me metieron 200 botellas de suero. Los corredores me habían dicho, tú no sabes lo que es la barrera de los 30. Cuidado, me habían puesto como que... ¿La barrera de los 30 qué cosa es? La barrera de los 30 kilómetros en los 42 es considerado un punto de quiebre donde muchos maratonistas caen en el ritmo o les dan calambre. Y en el Ironman son un poco masoquistas, te van poniendo unos triangulitos que dicen cuánto te falta, no cuánto llevas. Entonces tú arrancas a correr y te dicen 40 kilómetros to go. Y tú, oye, chamo, pero... Entonces cuando yo veo 6 millas to go, son 10 kilómetros. Y yo me siento que estoy, ahora puedo rematar. Y fueron los 10 mejores kilómetros de los 40. Porque además tú empiezas a escuchar tu nombre allá abajo.
O sea, estás como en una paralela muy lejana de donde está la llegada está en el mar, y tú vienes por la autopista y te empiezas a escuchar, y con el número 272 de Venezuela, con la menor en la historia, Caracas, Venezuela, no sé qué, va llegando, y lo estás escuchando casi una hora antes de tu llegar. ¡Qué emoción! Y empiezas tú, esa es la hora más rápida. Ese es el rato, o sea, que se te va, empiezas además a llorar, porque empiezas a escuchar, y de Venezuela, Gabriela Castro, se te paran los pelos así, la más joven, además yo no sabía que era la más joven en la historia. Yo llego allá, como tú te acuerdas que nosotros escondíamos nos escondíamos mucho y pedías cola uno, y después nos montábamos todos. Yo escondía el perolero, la bicicleta, los bolsos, y pedía cola en el aeropuerto, y entonces gracias a Dios se paró un camión de volteo, y entonces, bueno, y cabe la bicicleta, los bolsos. Pero ven acá, yo necesito que me expliques. Acuérdate que yo no sé nada de esto. Okay. ¿En qué consiste este triatlón? Según entiendo, natación, ciclismo y carrera. ¿En qué orden? 4 kilómetros nadando, se nada de primero, por el tema de los calambres y todo esto, pero si corres primero, imagínate. Se nada primero, se monta bicicleta después, 180 kilómetros, es como decirte algo así como de aquí a Puerto Cabello, pero imagínatelo como a 40 grados, con muchas subidas, muchas subidas. Y se corren los 42, que es como una maratón de Nueva York, como una maratón de Boston, pero la diferencia en Hawái es que de plano no tiene nada. O sea, primero es Kona, que es el área, es el lado oeste de la isla grande de Hawái, y es donde se hace el Ironman. Es un lugar bellísimo, pero es como que estés en la luna. El ambiente es muy negro, o con tonos grisáceos, es todo de lava, es un mundo de lava. Cuando yo fui la primera vez, era más todavía, porque después se ha ido poblando, y ya está súper poblando, pero cuando yo fui era todo negro, y tú corrías solamente con la luz de la luna llena. Ellos lo hacen que coincida con la luna llena, y el reflejo plateado sobre las rocas negras y sobre todo el paisaje negro, y es de verdad que es algo fuera de serie, y con muchas cositas de estas de stick de fosforescente. Entonces tú no ves la cara de la gente de noche, tú lo que ves son cositas como lucecitas corriendo, yendo y viniendo. Para los que llegamos de noche, claro, los que llegan de día, que son los pros, pero yo corriendo llegaba de noche. Además, lo que escribes es muy poético también. Es bellísimo. O sea, yo no sé, claro, hay gente que se siente mal, pero para mí era, y ves la gente montarse en las ambulancias, retirarse, eso, la parte más dura es la parte mental. La parte física es durísima, te tienes que preparar mucho, pero la parte mental creo que es la más dura. Para hacer ultradistancia. ¿Y cómo a los 18 años se entrena una joven mentalmente para competir allí? O sea, ¿qué te tienes que estar diciendo continuamente? ¿Tú tenías un entrenador, un coach que te fuese asesorando? Eso era lo más difícil, Inés, que nosotros, cuando yo hacía triatlones, aquí no había un verdadero entrenador de triatlón, como hoy en día lo puede haber. Los buenos entrenadores o las personas que me podían ayudar en ese momento, éramos como un experimento. Tuve gente que me ayudó de gimnasio, ¿sabes? Que no tenía nada, que no tenía que ver, y probábamos cosas, ¿sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo después ya cuando iba a Japón, que Alejandro de Santi me decía, vamos a probar esto, vamos a probar aquello. Tony me entrenaba, yo entrenaba mucho con Tony Azos, con Pablo, con Yanni, con mi grupo de triatlón, y hacíamos mucha cantidad, que después eso los australianos lo cambiaron mucho a la calidad, pero nosotros en aquella época hacíamos mucha cantidad de kilómetros, pero no teníamos información, acuérdate, no había internet, la revista que nos llegaba era así como vamos a verlas todo, vamos a ver las revistas aquí juntos, y entonces llegábamos y compartíamos las revistas, tú conseguiste una, yo conseguí otra, pero no teníamos la cantidad de información que tienen hoy en día, no teníamos los equipos para comprar una bicicleta, la íbamos armando nosotros, no teníamos el papi y mami que te decía, vamos, cómprate tu bicicleta nueva, era, ¿tú quieres hacer? Ah, dale, pero no, los padres nos veían así como, qué exótico, triatlón, o sea, tú no puedes hacerlo más fácil. Mi mamá me decía Nueva Zelanda, pero tú no puedes ir, o sea, en mi casa era así, o sea, ok, mi mamá, de verdad, yo creo que en el fondo... Seguían la corriente, sí. Sí, ella dice que se va a Nueva Zelanda, pero imagínate una chamita, yo era muy madura en ese sentido, yo salí del Champañat a los 16 años,
tuve el privilegio de que el Colegio Champañá es un colegio de deportistas y muy enfocado en deporte, que el Club Puerto Azul era un mundo náutico, deportivo, donde todos éramos deportistas élite. Entonces, claro, cuando yo llego a Hawái, yo era lo raro, porque allá el gringo, vamos a decir, el norteamericano, el japonés, el europeo, a esa edad está en college, en universidades. Nosotros salíamos, yo me fui a la Simón Bolívar con 16 años. Sí. Entonces, claro, cuando yo llego a Hawái, tenía 19 recién cumplidos, yo me inscribí con 18, y llego allá, todo el mundo sabía quién era yo, pero yo no sabía cómo sabían. Y es que había una revista, printada en glacé, espectacular, así de gorda, donde dice uno por uno quién va a participar. Porque éramos 1.500 deportistas seleccionados de 40.000. Entonces ellos te dicen uno por uno, mira, viene María Gabriela Castro de Venezuela. O sea, ellos sabían de ti, pero tú de ellos no tenías nada. información. Ellos te van escribiendo, te preguntan cosas, pero cuando dicen, primero de Venezuela, en ese mundo no éramos tan famosos. Entonces era así como que, ¿dónde queda Venezuela? Y viene una venezolana, no había casi latina, o sea, había una brasilera, estaba yo. Bueno, no, mentira, en esa época ya eran los 80 y sí teníamos un petrolero importante. Sí, pero no en triatlón. Bueno, obvio, no en el mundo deportivo, ¿no? Y después cuando ven 19 años en la revista, se inscribió a 18 años, no había habido nadie en la historia tan joven. De hecho, la categoría era 18-24, porque no había nadie de 18, 19, 20, y menos mujer. Había habido hombres de 20, pero nunca... Pero tocaste el tema de tu papá, que decían, bueno, sí, déjala, que incrédulamente decían, déjala que mi papá sí creía más en mí. ¿Tus papás qué decían? ¿Y por qué esa afición tuya por el deporte? O sea, esa pasión, ¿de dónde sale? Mi papá fue deportista, mi papá fue nadador. Mi papá se salva de un accidente aéreo nadando. Entonces, nosotros no tuvimos opción, o sea, nacimos y para el agua. Claro. Ellos tienen que aprender a nadar. Para el agua de una vez, ¡pum!, se van y ya. Y mi papá sí, tengo una familia que mi papá, tú le dices, mira, yo estaba con Inés en una entrevista y bajaron unos extraterrestres, se tomaron un café con nosotros y se fueron y nos dejaron una nota que vuelven la semana que viene. Y mi papá te creía, ¿sabes? Qué bello. Mi mamá es el polo opuesto, ella no cree nada. O sea, lo puede tener enfrente. No, ese no es extraterrestre. Tú estás disfrazado. No, revisa, ¿sabes? Entonces, es muy cómico porque mi mamá hasta que no lo va, vuelve, no sé qué, le cuesta como más digerirlo. Mi papá había vivido todo. Mi papá se salva del primer accidente de aviación que existe en Venezuela donde hubo sobrevivientes, un avión de Avenza. Él fue de los pilotos fundadores con Bulton de Avenza, hizo los primeros vuelos de C3, de C4, y se salva de un accidente horrible y salva al capitán que no nadaba, y los otros no se salvan. Ellos se caen en el mar a medianoche, lloviendo, fue toda una, ¿sabes? No había equipo de salvamento, a raíz de esos accidentes donde comienzan los equipos de salvamento en los aviones. Después pide una cola, 6 años más tarde él siguió, ahí era copiloto, él siguió y cuando ya era capitán pide una cola a otra tripulación y van 7 en un carro y se estrellan y él es el único que se salva. Entonces, creía en todo. Él creía que todo era posible, porque además nos pasaban 1000 cosas y yo me montaba en un avión con él y él siempre íbamos en cabina y si no terminábamos en cabina, porque era de esta gente que volaba como se volaba antes, entonces sabía mucho, ¿no? Era muy sabio. Y venía de una familia histórica de Venezuela también, que su tío fue presidente, entonces era como que él era muy conocido, muy amigable, muy bonachón, muy buena gente, irreverente y con un carácter. Entonces yo soy bastante irreverente, yo también creo que todo es posible. Y una de las cosas que ha sido la clave para mí cuando logro cosas es no hacerle caso a la gente que te dice que no puedes o que te dice que estás loco. Entonces yo recuerdo, yo no comenté mucho que yo iba al Ironman, o sea, no lo dije mucho. Y cuando las pocas personas que traté de decirlo, yo me retraía porque yo sentía que me iban a decir, no, chama, estás loca, no se te ocurra. Inclusive deportistas. Y cuanto más loca me dijeron que estaba, dije, voy por lo correcto. Eso es lo que tengo que hacer.
Y ahorita me ha pasado últimamente también, yo creo mucho, tú hablabas de la cultura, yo creo que la educación, la cultura y el deporte están más ligados de lo que la gente se imagina. Porque un deportista es una persona con muchísima cultura, que le toca viajar y conoce quizás más el mundo entero que muchísimas otras personas. Le toca vivir, compartir. Yo viví, además a propósito, porque yo quise, en casas de japoneses y viví la cultura japonesa desde adentro de una casa. Yo viví los colegios de Nueva Zelanda desde adentro del preescolar, de la básica, de lo que es nuestra educación básica. Yo tuve la oportunidad de ver los colegios en Japón y cómo era la educación en Japón, porque a mí me interesaba, ¿no? Entonces, el solo hecho de compartir con deportistas de otras culturas, de cambiarte la camisa, de cambiarte un llavero, de llevarte un regalito para ellos, hay un tema que ya tú te metes en un nivel de... Yo, por ejemplo, cuando llego del primer Hawái, digo, epa, ya va, yo soy la única latina que no habla inglés perfecto. O sea, yo la entendía, pero me daba pena. Y yo llegué de Hawái y paralelo a mi carrera me metí a estudiar inglés en el CBA. Y bueno, iba más entusiasmada al CBA, o sea, me llevaba, me hice amiga del que tenía los cassettes, se cayó la cédula, me llevaba mis cassettes para Puerto Azul, mis libros estaban llenos de arena, estudiaba en la Oceánica, y mientras todo el mundo decía, no, chama, se iban retirando, nadie aprende inglés, yo mi inglés es de acá, aprendido aquí. Porque yo creo que si tú sigues un sistema, lo haces. Es interesante lo que acabas de decir, el tema de la unión de la cultura y el deporte, porque ambos también están vinculados al tema de la disciplina. Uf. Entonces, si tú no eres estricto con tu educación, tú personalmente, lo digo, o sea, si necesitas maestros, profesores, instructores, entrenadores, pero tienes que ser tú el que tiene la disciplina. Si eso no está en ti, está un poco difícil, ¿no? Ese asunto educativo con el entrenamiento, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo lograste seguir estudiando, para seguir entrenando? O sea, ¿cómo esa fusión? Bueno, no duermo. La verdad que no duermo. Pero por un tema personal, es algo muy mío. En mi casa nunca hubo ese tema disciplinario de los niños se acuestan a las 8, ni hay una rutina, nada. Yo estudiaba en un colegio, como te dije, en Champañá, que era muy deportivo, entonces yo hacía las tareas de una vez desde temprano, mientras los profesores iban hablando, ya yo salía con las tareas listas, para yo tener toda la tarde lista para mi deporte, y no perderme ni un minuto. Pero con el tiempo, cuando empiezas a trabajar, estudiar, entrenar, yo decía, así no me rinde el día. Y además, ¿quién dijo que hay que dormir 8 horas? Me pareció una locura. Yo leía, hay que dormir 8 horas. Hay que descansar los deportistas un día. Mi gran error, si se puede decir, durante toda mi vida ha sido que no sé descansar. Y me ha costado mis momentos. ¿Y eso no te ha traído como deportista? Sí, en eso no soy un buen ejemplo, en esa parte. Sin embargo, he tratado de inculcársela a mis alumnos, no tanto porque me los llevaba los domingos también, pero bueno, lo que he tratado es de hacer las actividades que estén ligadas, porque ¿qué pasa? Los deportes son muy difíciles a nivel motivacional. Tú tocaste un tema muy difícil que es la motivación, la disciplina, y tiene que salir de tu inspiración, tiene que salir de algo mucho más profundo. Tú puedes motivar a la gente, y yo se lo decía a Brigitte cuando hacíamos los eventos corporativos. Tú puedes motivar a la gente hoy y la gente se va a motivar y mañana amaneces motivado. Amaneces igual. Entonces tú tiene que haber algo que te inspire, algo transformacional, tiene que haber algo que te automotive y autodiscipline a ti. Que yo no te tenga que llamar por teléfono y decirte, Inés, tienes que ir a nadar. Levantar, tienes que levántate. No, sino que de esa que te levantas solo sin despertador. Sabes que ya tú sabes que te tienes que parar y no esperas a que suene el despertador. Yo por lo menos hoy en la mañana yo necesito muchas horas porque soy medio lentucha, tengo animalitos, ¿no? Y me paré sola. O sea, las cosas que a ti te mueven, sí, yo creo que no necesitan despertador. Es así. Entonces esa metáfora. Yo siempre he tratado de buscar trabajos y cosas que, aunque
no paguen, o si paguen. O sea, yo siempre había jurado, por Te ejemplo, apasionan, cosas que te apasionan. yo había jurado toda mi vida, yo estudié ingeniería electrónica, estudié mercadeo, hice un posgrado en administración, y yo había jurado que no iba a vivir del deporte ni de la educación. Y un día me pidieron un favor de 6 meses en el Santiago León de Caracas y me quedé 16 años. Porque tuve el privilegio de trabajar con un grupo directivo. Yo siempre creo, y este es otro tema delicado, yo siempre creo que la cabeza de una organización es importantísimo, el liderazgo es importantísimo, así como el liderazgo medio y ese que no se ve, pero quien tiene la oportunidad de mover esa varita y llevar una organización hacia donde la quiere llevar, un país hacia donde lo quiere llevar, puede marcar la diferencia. Y eso me pasó, yo viniendo del Colegio Champañá, un colegio católico con otras totalmente distinto, con un espacio gigantesco, entro en un colegio mucho más encerrado, si se quiere, en nuestra Caracas loca, con más ruido, pero con piscina, que yo siempre había soñado eso, y también tenía un grupo muy distinto a mi educación, muy diferente, pero que me hacía un complemento espectacular. Y me atrapa la educación, y un día trato de dejarlo y me doy cuenta que no puedo. O sea, un día digo, yo me iba a ir a vivir a Hawái, o sea, yo viví muchas temporadas, pero un día me iba a ir definitivo, y el colegio me la sabe hacer. Me dice, anda a Hawái, quédate lo que quieras. Yo te pongo un suplente pagado y vuelve cuando quieras. Y entonces yo, ay, qué chévere. Y vuelvo, ¿entiendes? Porque si me decían no, olvídate, supieron irme agarrando así, y me quedé. Yo siempre tuve paciencia con los niños y con los animales, no tanto con los adultos, lo tuve que trabajar mucho. Yo en el Santiago, por ejemplo, cerraba la puerta con llave. Yo cerraba la puerta con llave. Señores, allí enfrente hay un café espectacular, los chamos son míos. Con los papás. Con los papás. Eso, y yo trabajaba, o sea, ustedes quieren resultados, y ganábamos. Qué bueno. ¿Entiendes? Pero yo necesito el niño, trabajar eso, yo necesito que el niño sea niño, que se concentre, ¿sabes? He aprendido a trabajar más con los adultos, pero mi don de verdad sí que yo misma a veces me sorprende y digo, loca, pero es que... ¿sabes? Mis teléfonos, mis computadoras, mi vida. Me encanta eso porque yo tengo 2 nietas y esto es un inciso personal, perdonen lo anecdótico. Tengo 2 nietas nadadoras y sucede más o menos. ¿Dónde nadan? Ellas están nadando, ellas están en el colegio Andes. ¿En la Liga Colegial de Natación? No, ya ellas están federadas. Y ellas no necesitan motivación, o sea, ellas son las mamás de... Claro. Levántate que estamos listas. Bueno, yo fundé la liga. Ellas nadan a las 5 de la mañana antes de ir a clase. Van a clase, salen del colegio y vuelven a la piscina. Y yo siempre me pregunto y me atormenta, ¿y cuándo estudian esas niñas? Estudian más. Pero son excelentes. Estudian más. Eso es algo que siempre discutíamos en las reuniones de coordinadores, y es que el deportista, cuanto más de alto rendimiento, o sea, más sabes estructurar tu tiempo. Claro, yo era exagerado porque además yo hice ultradistancia, y además yo tengo un tema. A mi mamá, cuando yo tenía 8 meses, le dijeron que yo no iba a durar mucho, sabes, que tenía un tipo de leucemia y que no sé qué. Entonces, claro, mis padres dieron vuelta, me iban a llevar afuera, todas estas cosas que pasan. Además. Entonces, entonces, claro, mi mamá le dice, bueno, si sobrevive, va a ser flaquita, quebradiza, chiquitica, y no, o sea, claro, mi mamá de una vez, más natación, más deporte, me metí en todo, judo, ballet, cuántas cosas, todo, yo hice todo lo que te puedas imaginar. Y algo te debe quedar, o sea, yo creo que de verdad eso de que los bebés algo les debe quedar, porque yo siempre vivía apurada. Yo siempre viví como que no voy a durar mucho. Entonces eso de dormir 8 horas... Claro, necesitabas vivir intensamente. Yo necesito, entonces a los 20 años yo le había dado la vuelta al mundo, yo me la pasaba, yo dije, bueno, que yo sí duermo, yo estudiaba, entonces para estudiar en algún momento cambié los estudios para la noche, para que no me interfirieran, porque llega un momento que tú vas cambiando tus prioridades. En tu casa te dicen, Gaby, primero son los estudios, pero con el tiempo tú dices, ya va, espérate. Yo creo que primero es el deporte, después trabajo, después estudio. Entonces fui cambiando mis prioridades, sobre todo en la época del Ironman, y paso los estudios para la noche.
y entonces estudiaba hasta las 2:30, 1 de la mañana, y dormía a las 3:30. Mi mamá decía, ay, ¿por qué suena la regadera? Porque además a mí me gusta irme bañadita para todos lados. Pues me voy a bañar para irme a rodar, para irme a correr. Yo me bañaba como 7 veces para entrenar. O sea, que me genera también mucha curiosidad que he sabido además que tú has estado trabajando el tema de la motivación para el liderazgo, de esto del coaching, ¿no? De ayudar a empresas a generar líderes en sus organizaciones también. Coméntame cómo es eso. Wow, mira, eso me pasó. Menos mal que me preguntaste, nunca me hacen esa pregunta porque es que yo no sé si es que tienen idea que el deportista es como otra cosa. Fíjate, un día yo estaba con una empresa multinacional y me interesó mucho la parte de liderazgo, coaching y de finanzas. Uh-huh. Y yo soy extremista, como te digo, o sea, si voy a hacer el triatlón, me voy para el Ironman, que era el Ironman era el triatlón más importante del mundo. Y en ese momento, y sigue siendo, creo yo. Y entonces, en ese momento yo empiezo con lo del coaching y veo a John C. Maxwell, como el gurú número 1 en liderazgo, para cuando yo estaba estudiándolo, venía de muchas otras, porque todos ellos tienen una influencia, ¿no? Y veo un evento súper caro, un evento, y yo juro que es un evento de estos donde va como lo él hace en los estadios y tal. No, resulta que era un evento en Washington para 60 y pico personas que mandan, las empresas mandan a su gente. Entonces era con gente de Coca-Cola, de Amazon, de todo esto. Y yo. ¡Qué susto! Entonces, claro, yo mando mis papeles, todo. En esa semana anterior se muere mi papá y yo casi que no voy. No mandé ni mi currículum, no mandé nada. Había que mandar un resumen y no mandó nada. Y al final yo digo, ¿sabes qué? Mi papá iría. Mi papá no era un tipo de luto ni de nada. Lo mejor que me puede pasar es montarme en mi avión e irme para mi viaje. Y salgo me voy para mi viaje y ya. Me voy para Washington, todo elegante, tal, todo era así. Estaban elecciones en Estados Unidos, era 2008. Y estoy allá y viene una señora muy elegante y me dice, hola, tú debes ser María. Y yo nunca me he llamado María, porque yo en el Ironman me puse Gabriela, pero no cabe María Gabriela. Y yo, María. Ah, sí, soy yo, María. Yo soy María. Y entonces me dice, wow, tú eres deportista. Y yo tenía siempre el dot de, me lo iba a traer hoy, el dot de Ironman en el pecho. Y me dice, ¿tú eres deportista? Y yo, y como sabe, claro, entre todos los empresarios. Y yo dije, bueno, y el pelo así y tal. Y en Washington, con aquel frío, era noviembre. Y digo, sí, John va a querer conocerte. Y yo, John Maxwell. Y yo, no, sí, claro, seguro. Él tiene toda esta gente aquí que viene presidentes de las mejores empresas y va a querer conocerme a mí. Pero si te das cuenta, en todos sus libros, él tiene un capítulo completo de deportistas y de coach deportivos. En absolutamente el 100% de sus libros. Y a él le interesa mucho el deporte, como disciplina, como autodisciplina, como motivación, como inspiración. Y en una de esas yo estoy tomándome un café solita y están todos los demás por allá y yo soy medio tímida hasta que... No se te nota. Estoy así y veo un zapato de este tamaño, porque él es gigante, pulidito y bello, y subo la mirada así cual comiquita. Y dice, hola, ¿cómo estás, María? Yo soy John. Y está todo el mundo y él me está viniendo a conocer a mí. Y me dice, yo soy John. Y yo, hola, yo soy Gaby. ¿Cómo estás? Yo quiero hablar contigo. Me interesa hablar contigo. Tú me vas a dar un tiempo. Resulta que el evento era 2 días y medio, menos de 3 días, solamente 60 y pico personas en una sala pequeña, muy íntimo, muy íntimo. Un salón de clase. Donde desayunábamos, almorzábamos, cenábamos juntos y hacíamos paseos. Yo estuve a punto de eliminar las cosas porque yo veía paseo al Museo del Holocausto. Digo, ya yo lo conozco, ya yo fui, he ido varias veces. No es lo mismo. Él venía sentado conmigo en el autobús, conversando todo el camino porque se interesó mucho en mí. Entonces pasé 2 días y medio intensivos con él y nos fuimos al Museo del Holocausto. No es lo mismo ver una obra tú solo, donde ahora me siento hasta ignorante porque, ¿sabes? Yo veía unas cosas en la obra, pero cuando las ves a nivel de liderazgo, él ve otras en la obra. Entonces él te decía, ¿qué crees tú que
que piensa el guardia que tiene el arma en la mano. O sea, era muy neutral, o sea, él analizaba absolutamente toda la vida de una manera muy neutral, inclusive los políticos. Nosotros tuvimos invitados políticos de varios partidos en Estados Unidos, de ambos partidos, y en Capitolio, y su análisis en ningún momento toca ninguna fibra delicada de que para un lado, no, totalmente neutral, un análisis muy, muy profesional. Hace lo mismo con las obras de arte. O sea, ¿qué te dice la mirada? Mira cómo está mirando el niño que van a fusilar, mira cómo está. Y tú, es otra cosa. Entonces te sientas, entonces yo le dije, ya va. La observación de los detalles. Y vamos a hacer un uno por uno, como decíamos con la música una época. Tú me haces una pregunta de deporte y yo te hago una pregunta de liderazgo, porque yo vine aquí a aprender de ti. Y mientras tanto nos interrumpían mucho. Él quería saber, a él lo habían mandado a nadar porque le habían dado 2 infartos. Entonces él quería saber de natación y me pedía tips deportivos y todo el tiempo estábamos intercambiando y yo le pedía tips de liderazgo porque yo siento que yo soy muy... Los coaches que han trabajado conmigo, o sea, por ejemplo, hoy uno de mis coaches fue Marcelo Arbeláez, que subió al Everest con Proyecto Cumbres, pero él es colombiano, subieron juntos, intercambiaron cordadas, oxígeno, todo. Él me decía que yo podía ser muy avasallante, que tenía que tener cuidado, porque bueno, cuando se trabaja en equipo, y he trabajado muchas cosas en mí, en el Santiago trabajé mucho, yo me metí en todo, aprovechaba de meterme en aula. Por eso te digo que el deporte depende tú como deportista cómo lo quieras hacer. Yo como coordinadora allá de aquella piscina, yo me metí en aula a ver cómo hacían procesos de pensamiento, cómo hacían cerebro triuno, cómo hacían brain mapping, cómo lo llevaba yo y lo aplicaba con mis nadadores, cómo yo lograba un equipo que fuese número 1 sin tener esa estrellita que la mamá quería, porque tú tienes al niño que quiere ser olímpico, tienes al niño que está obligado por su mamá, tienes al padre frustrado que quiere que el peso de la familia, el hijo haga lo que... Y tú tienes un equipo donde puntúa del 1 al 8 y tú tienes que lograr que todos sean eso. ¿Sabes? Ahorita me está pasando, ahorita tengo un proyecto bellísimo, social. Que quiero que hablemos también. Y me está pasando que estoy en eso. Tengo niñitos de 5 años, niños de 17. Entonces tú tienes que lograr... ¿Cómo reconoces un líder? Y después hablamos del proyecto que estás haciendo. Uf, yo lo reconozco fácil. Y a nivel empresarial lo veo salir. Y a veces lo veo salir en lugares equivocados. Yo te digo, mira, tienes a este en comercialización y deberías tenerlo en venta. O tienes a este... Y me pasó cuando fuimos al Amazonas a estos proyectos corporativos con las tablas. Yo en lo que te veo montar en la tabla, por ejemplo, yo ya sé qué te pasa. Te digo, hoy no es tu día. Hoy estás insegura por algo, pero porque yo... Es algo que no se lo puedo saber. Yo te puedo decir, un líder tiene una mirada distinta, tiene un enfoque diferente, tiene unas ganas y tiene su vida muy clara con las cosas que quiere, más allá de, porque la gente te dice, bueno, no, yo sabía lo que quería estudiar, aquí el 80% no sabía cuando éramos chamos. Yo creo que ninguno sabe que quiere estudiar cuando tienes 17 años. Nada, y después han salido líderes bellísimos. A mí desde 4º grado me metieron en la cabeza que yo iba a ser ingeniero porque yo era muy buena en matemáticas. Y yo no tuve ni siquiera la opción de humanidades porque en mi colegio no lo había y a mí no me interesaba. O sea, yo jamás... Tú me hubieses dicho a mí que yo iba a estar en carreras o en trabajos más humanistas, o trabajando con psicólogos o con psicopedagogas, yo era totalmente, yo creo que en otro país o en otra vida o en otro momento yo hubiese sido decodificador, ¿sabes? De esta gente que ve, a mí los números me vienen solos, tú me sacas una cuenta y yo digo, eso está mal. ¿Por qué? No sé, pero está mal. O sea, es algo que me viene, mi naturaleza es esa. Pero me salió esta vocación así que yo dije, pero ¿de dónde salió esto? ¿Sabes? Y yo por lo menos reconozco un líder en grupo, o sea, yo que he trabajado mucho campamento, no importa la edad, no importa el físico, no importa, es algo que tú lo ves al momento de hablar, al momento de la seguridad con la que te habla o de las cosas que te dice, que tú dices, este está muy bien formado, lo puedes llevar. Hablemos ahora de ese proyecto que estás llevando a cabo en Naiguatá, que estás trabajando con los niños. Cuéntame
con detalle qué es esto que estás haciendo y en qué consiste, por qué lo haces. Wow, ¿por qué lo hago? Vamos a empezar. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Pronto. ¿De qué se trata para que, Mira, yo para estuve... que nuestros oyentes no yo estuve en la entiendan? junta directiva del Club Puerto Azul. Yo soy socia desde que nací. Mis padres, mi papá es amigo del arquitecto que lo hizo, de Cames Octavio, y estamos ahí de siempre, de verdad. Cuando me invitan a la junta, me invitan como estas cosas que entras un poco engañado. No, tranquila, ¿tienes algún tiempo? No, no tengo tiempo libre, yo estoy full con la natación. Tal. No, pero vente, tranquila, nosotros te ayudamos. No, eso no existe, eso no sucede. Cada director tiene su propia responsabilidad y no existe un suplente real, de verdad, que vaya a hacer el trabajo del otro. Y en aquella época existía un director que era de comité juvenil e infantil, de niños y adolescentes, pero no era solamente deportivo. Sí me tocó en algún momento agarrar la dirección de deporte y la dirección de zona náutica porque los otros directores tuvieron problemas en ese momento. Pero yo llevaba a mis chamos. Me tocó trabajar con rumba, por ejemplo, y yo era de deporte. Entonces me rompió varios esquemas a mí. Me tocó trabajar con campamento y yo venía de la selva. Yo era una niña de campamento natural. Yo era una niña de que mi papá, por ejemplo, viajábamos mucho todas las vacaciones y quería estar con nosotros. Entonces yo tenía otro tipo de, no ese campamento, yo aprendí más del campamento estructurado con mi dirección en el Club Puerto Azul. Cuando me toca hacerlo, mis guías de campamento, teníamos 4 semanas. No, a mí me toca postdeslave, vaguada, trocha, me toca todo eso, a mí me tocan todos esos años. Postdeslave fue muy difícil, volver a arrancar con todo. Y a mí me toca hacer como una nueva estructura de lo que existía. Por ejemplo, no paseos a la calle, a la casa guipuzcoana, porque ya eso no es, eso ahora es una gobernación, o sea, ya no es la casa guipuzcoana que era antes. Me toca cambiar, entonces cambio los paseos por agua, cambio los paseos por velero, yate, lancha, me empiezan a prestar embarcaciones los amigos y me llevo los chamos por el agua. Y empiezo a darle otro toque, traigo tirolinas, traigo buceo, traigo kayak, en ese momento no estaba el stand-up paddle, pero le meto caballo, empiezo a meterle muchas cosas al campamento y los chamos me dicen, los guías, Gaby, ¿por qué no hacemos una 5ª semana? La idea fue de ellos, para los hijos de esos trabajadores que tanto nos ayudan entre semanas. Ay, qué bonito. Porque yo creo que esos son los chamos que son los próximos directores, son los únicos que viven esa vida entre semana, que no la ve el socio, que la ve el que está ahí y que ve lo que se está fajando aquel, el que hace, el que no hace, sabe qué gerente trabaja, qué gerente no. Y me dice, empezamos. Y yo les había prometido a ellos que yo, como directora, todo lo que ellos me propusieran, yo le daba la traducción simultánea a junta directiva. Exacto. Y lo lograba. O sea, ellos me proponían, vamos a hacer unas gaitas, vamos a hacer esto, ¿no? Y me dicen eso, y yo le digo, vamos a hacerlo. Y la junta directiva me lo aprueba. En ese momento decidimos que fuese tipo full day, que no se quedaran a dormir, o sea, los socios se quedan a dormir, los muchachos que vienen de los hijos de los trabajadores no, porque ellos viven en una cuadra. Entonces, además, bueno, es más difícil llegarle, las reuniones, dijimos, eso será más adelante, por ahora vamos a hacerlo tipo full day, de 9 a 5. Y así lo hicimos. Eso quedó institucionalizado al día de hoy, eso lleva 20 y pico de años. Cuando yo hace 9 años comienzo con mi escuela de stand-up paddle dentro del club, porque ya de alguna manera lo hacía, o sea, la gente venía a mi barco, me pedían las tablas y yo las prestaba, pero llegó un momento que yo estaba entrenando y me decía, mira, la tabla, y yo, ya, déjame por lo menos entrenar. Y entonces ya llegó un momento, mis amigas de Hawái sí me habían dicho desde el primer día que yo empecé a remar, porque yo empecé allá, porque tú no montas una escuela, a ti que te gusta enseñar en ese club que tú vas, me decían, ¿no? Porque allá los clubes son distintos. Y yo le digo, siempre tenía eso. La junta directiva también me dice, tú pudieras poner tus tablas a la orden y lo hacemos un poco más formal. Y la idea estuvo ahí y en algún momento no se dio, después se dio, lo hicimos. Cuando se le agrega el stand-up paddle al campamento hace 9 años, y yo empiezo a remar con ellos, me vuelve la idea, yo siempre quería trabajar más. Cuando éramos niñitos nosotros hacíamos mucho intercambio con los delfines en Aiguatá en natación, ellos venían para acá,
Inés, las empresas en general, los clubes en general, eran una gran familia, por lo menos en la vida que yo llevé. Yo no sé si es que yo tuve un papá que como nació en una alta sociedad, supuestamente, él era cero clasista, cero, o sea, en mi casa entraba todo el mundo y yo de repente estaba en un cumpleaños, estaba el señor que había venido a arreglar el teléfono. Creo que siempre hemos sido así. Y él, ¿sabes? Mi papá, vente, sube, que mi hija cumpleaños. O sea, mi papá era el otro Las extremo. distancias y las diferencias nos las impusieron. Ajá, entonces nosotros no tuvimos nunca, en Puerto Azul nos íbamos a bailar tambores para el estadio de chamitos. Y los chamos, en el club teníamos al nieto, al tataranieto, al abuelo, teníamos toda la familia, lo que después se convirtió en un conflicto de intereses, o nosotros seguimos teniendo familiares dentro de nuestros trabajadores, en una estructura distinta, porque se tuvo que cambiar la estructura de contratación después del deslave, lamentablemente para muchas cosas, pero fue algo a lo que nos llevó el mismo proceso del país. Y yo siempre he tenido la inquietud de que en liderazgo hay algo que vuelve a lo básico. Yo creo que sí, que el mundo entero en este momento tiene que volver a lo básico, porque está como noticia que abras es porque yo creo que por eso estoy tanto tiempo en el mar. Tal cual. Entonces me dices, ¿por qué lo hago? Una de las razones porque además yo también, o sea, cuando tú te ayudas a ti mismo y aprendes muchísimo. Y yo siempre tuve la inquietud de seguir teniendo a esa gente que nos ayuda, que son nuestros trabajadores. Yo con el pádel decía, si estos niños año a año avanzan, imagínate si yo los tengo todos los meses, si yo los tengo todas las semanas, si yo puedo hacer algo más. Pero como el país, y como fui junta, no siempre es el momento correcto, no siempre tienes las personas correctas en la junta que te echan una mano, no siempre. Ahorita, gracias a Dios, tenemos una junta directiva soñada que son... cada quien hace las cosas a su manera y podemos tener diferencias en la manera de trabajar, pero tienen una buena energía en este momento de vamos a hacerlo, vamos a darle, vamos a hacerlo. Y yo me senté y yo le dije, yo lo único que necesito es el permiso para utilizar el espacio para ser atletas. Y esto es serio. O sea, el stand-up paddle es un deporte olímpico para 2028 en Los Ángeles. Yo para Los Ángeles voy a tener 58 años. No puede ser que nuestra generación sea la que sigue compitiendo. Yo voy a un mundial y compito con los tataranietos de las amigas con las que compito en Hawái. No puede ser. Sí. Y me da pena cuando voy a Hawái, compito en mi categoría, porque en el mundial compito con esos niñitos. Entonces digo, no tenemos generación de relevo. O sea, están todos afuera. Yo digo que los próximos atletas van a ser ya ni siquiera venezolanos que se fueron, sino hijos de venezolanos que no conocen su país y que tienen el pasaporte y tienen el derecho a hacerlo y a veces no hablan ni bien el español y está sucediendo. Entonces, y no tenemos atletas formados aquí, con este clima, con estas condiciones. Entonces, yo quiero hacer atletas aquí. Yo tengo un centro donde yo lo puedo hacer. Y de ahí han salido atletas olímpicos en vela. ¿Sabes? Tuvimos atletas en Río recientemente, tuvimos atletas en Tokio. Entonces, de ahí, de esa misma bahía, porque yo no puedo tener atletas olímpicos en stand-up paddle. Claro. Y tienes el pueblo aquí. Y tienes a los muchachos ahí necesitando. Yo una de mis inquietudes es, cámbiame el pensum de las escuelas costeras. Vas a seguir dando básquetbol y voleibol, cuando en la cancha de básquet le están tomando cerveza, están los que juegan dominó, que no está mal, pero es la misma cancha donde están todos los colegios. Tienes Anare, tienes El Tigrillo, tienes Anaiguatá, tienes un montón de colegios en un espacio súper reducido y tienes esa cancha que es el Mar Caribe, que está enfrente de todos ellos. Tienes patineta, tienes carrera, tienes triatlón, tienes otros deportes que puedes incluir en el pensum y seguimos con gimnasia, basquetbol, voleibol. Métele surf, es olímpico. Es que esos niños que están ahí, mira, en Hawái, yo siempre he hecho broma, digo que las calles se ponen después de las 10:30. O sea, no se han puesto, ellos se levantan, mira, no se lavan ni los dientes, van directo al agua. Los hábitos comienzan, el primer hábito es ir al agua, a surfear y a remar en canoas hawaianas. Eso es lo primero que tú haces, pero te estoy hablando de gente de 80 años. Sí, eso es una tremenda idea lo que tú estás Pero tú sabes que se ha perdido, Inés, la asistencia. Yo empecé a trabajar con el grupo de los hijos de nuestros trabajadores.
Después fui incluyendo al grupo de los hijos de nuestros contratistas o de las empresas que tenemos, intermediarias, y de los concesionarios. Y les fui dando entrada. Ahí vas viendo muchas cosas. Vas viendo los niveles de educación, diferencias entre unos, vas viendo diferencias económicas también ya entre unos y otros, de formación, de los trabajadores en los que más nos hemos dedicado, que la formación ha funcionado. O sea, a nivel de educación ves muchísimo, a nivel económico también ves muchísimo, y vas empezando, entonces, pero me empezó a pasar que de repente un día tenía 3, el martes venían muchos, el jueves no venían tantos, y dice, ya va, ¿qué pasa aquí? No, profe, que está nublado. ¿Y? Vamos para el agua. No, por si acaso llueve. Las mamás son más mamitas. Esta generación, yo decía, no. Mire, señores, aquí llueve, truene, relampaguee, hay clase. Si las condiciones de seguridad no están dadas, no vamos al agua. Pero aquí hay clase. Entonces, mira, se ha perdido la disciplina. El tema de la asistencia ya no es algo importante. Tú de chamo le decías a tu mamá, hoy no voy al colegio. Ajá. Ok, entonces no vas esta tarde a no sé dónde, no vas a no sé qué, no vas esta tarde para básquet ni para voleibol. Entonces, ok, ¿sabes? Estos chamos, tú le dices, faltan al colegio porque estoy cansadito. Me dice, y le digo, mira, ¿tú acaso faltas al colegio? Sí, yo a veces me quedo en la casa porque estoy cansadito. Dios mío. Le digo, ¿qué? ¿Y tu mamá acaso falta al trabajo? Bueno, claro, alguien se tiene que quedar a cuidar al cansadito y me está faltando un trabajador. Entonces digo, ya va. Entonces empecé a trabajar con ellos eso, y llegaron a la puerta un día que estaba llovinando, y el seguridad le dice, mira, yo creo que ahí no hay clase. Dice, no, mi profesora dijo que llueve, trueno, relampaguee, aquí hay clase, si no me va a meter tremendo regaño. Qué buena conversa, Gaby, yo creo que... Entonces, mira, ha sido un nivel de trabajar, ese mes después trabajé el agradecimiento, se ha perdido el agradecimiento, el detalle, o sea, bueno, cuando tienen un detalle porque les he conseguido cosas, entonces, bueno, mira, agradézcanlo, porque esa persona no lo tenía que hacer. Nos brindaron una merienda o una cena o un almuerzo, tienen que ser agradecidos, te guste, no te guste. Esa persona pudo haber hecho con ese dinero o con esos recursos otra cosa y nos los dio a nosotros. Entonces vamos a agradecerlo. Los he acostumbrado, mira, si las condiciones de seguridad no están dadas, porque para mí la seguridad es lo número uno, hacemos otra cosa. Vemos los videos que lo hago mucho con ellos. El entrenamiento no es solo en el agua, no es solo estar padre. Entrenamos la parte física, porque hay que enfrentarse a veces a 35 nudos de viento. Entrenamos la parte mental. Y ya ayer sentía ese equipo. Ayer tuvimos una conversación muy bonita, porque hoy, que yo bajo ahora en un rato, Corpus Christi son los Diablos Danzantes en Naiguatá, que es una fiesta que a mí me fascina. El domingo vienen invitados los Diablos Danzantes de Yare y los Diablos Danzantes de Tarma a compartir con los de Naiguatá. Y se juntan todos los colores, porque son todos colores distintos. Y los bailes. Los niños hacen sus máscaras. Y uno de mis alumnos me dijo, profe, tengo meses haciendo mi máscara. Yo no puedo faltar, o sea, también, y yo pago promesas. Entonces yo le dije, bueno, ¿hay alguno que pueda venir a la clase y volver a las danzas? ¿O hay alguno que, entonces me dijo, yo no voy a eso? Entonces, ok, vamos a respetarnos todos. Yo voy a bajar, porque yo nunca me pierdo los diablos, además, vamos a, el que quiera hacer su clase, hace su clase. El que va a su tradición, yo lo voy a respetar, hoy no se toma... Hoy lo vamos a tomar como un día intermedio entre un poco festivo, un poco el que quiera hacer clase, el que quiere festivo. Este mes es muy festivo en Naiguatá, el lunes y martes de San Juan, está San Pedro, San Juan, San Antonio, Diablos. O sea, tengo que flexibilizar mi autoridad de coach, y tengo que también tener esa parte, claro, ya, espérate, hay tradiciones venezolanas que además a mí me gustan y las que comparto, y hoy entonces va a haber un grupo que va a remar conmigo, va a haber un grupo que ya está desde temprano bailando, y yo después me voy a sumar con ellos y los voy a ir buscando para compartir con ellos eso. Pero ayer fue una conversación muy sana, muy bonita, muy de equipo. Entonces hicimos, en los ejercicios que hicimos después de esa conversación, fíjate qué importante, a veces
A veces es más importante ese ratico que te tomas que seguir, entrena. Claro. Y ese ratico fue tan rico que después los grandes cargaban a los chiquitos en la tabla porque estábamos haciendo un ejercicio de natación para cuando se caen, un poco salvamento. Qué bonito. ¿Ok? Porque, bueno, estábamos en eso. Ahorita resumiendo, acabas de, bueno, no acabas, en el transcurso de esta conversación hemos hablado de cuatro cosas que son súper importantes y quiero como resumirlas para ya finalizar porque ya estamos montados en el tiempo. Y esta conversación puede no detenerse nunca contigo, porque además descubrimos que nos conocemos, que navegamos juntas en velero hace mucho tiempo, que fuimos a los Orchila, que fuimos a los Roques, y no nos acordábamos. Pero quiero resumir una cosa importante que has dicho para terminar esta conversación, que has hablado del tema de la disciplina, de la educación, del respeto y del agradecimiento. Y eso me parece fundamental en estos momentos que estamos viviendo como país y sobre todo como enseñanza a los jóvenes y a los niños. Por esa razón creo que tenemos mucho que agradecerte, y yo te agradezco personalmente que hayas venido hasta aquí, viniste desde Naiguatá, y te vas a volver a ir, pero de verdad agradezco tantísimo y reconozco el trabajo que estás haciendo. Y bueno, gracias por estar aquí. Oye, muchísimas gracias. Gracias y perdón por esta conversa.